Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a empezar este maravilloso curso de Derecho Laboral para no abogados. Quiero hacerle lo más fácil para entender. Ahí pues el tema de las normas a veces son temas ladrilludos, pero la idea es hacerlo pues charladito, aprendiendo también de todas las dudas que ustedes puedan tener y bueno, y retroalimentándonos. El día de hoy quiero empezar a hablarles sobre un tema muy candente y un tema que está ahorita muy en boca, que es el tema de la reforma pensional. Sé que a todos a ustedes, además de ser trabajadores, también a los que sean independientes, pues les interesa el tema de lo de la reforma pensional. Quisiera hablarles pues un poco más detenidamente, además de lo que escuchan en las noticias, sobre el tema de la reforma pensional consagrado en la ley 2281 del 2024, que empieza a regir en Colombia a partir del 1 de julio del 2025. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto tiempo para que empiece a regir una ley? Pues resulta que en Colombia, afortunadamente, tenemos unos órganos judiciales que van a regular o que van a vigilar esa normatividad que los padres de la patria escriben y que el presidente de la República firma. Después al promulgar esa ley debe pasar un filtro muy importante que es el de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional hará una revisión, por eso siempre hay como un compás de espera. Además que como es una reforma pensional, siempre se da como un compás para que haya como una concatenación de las personas que van saliendo de la antigua normatividad para la nueva. Además que estableció una serie de parámetros que deben darle un compás de espera a los fondos de pensiones para que organicen todos los formularios, toda la parte administrativa interna para que pueda hacerse de manera adecuada. Luz, buenas noches. ¿Cómo estás? Entonces, la reforma comienza a regir a partir del 1 de julio del 2025. Pero resulta que esta reforma es una reforma que fue demandada, mejor dicho, récord en la historia de Colombia. A los 3 días tenía ya como 17 demandas por inconstitucionalidad. Entonces es una reforma que causa mucha inseguridad jurídica, porque hay partes que toca que realmente van en contravía de normas constitucionales. Hay otras que no, pero hay otras que sí. Entonces quiero entrarles como a comentar, a contarles las ventajas y las desventajas de esta reforma pensional. Además de eso, les comento que en el transcurso de la semana les haré llegar una cartilla muy bonita, como con un resumen de todos los temas que toquemos en este curso de Derecho Laboral para no abogados. Dentro de las reformas, dentro de las desventajas de esta reforma pensional, encontramos que pues para mí es una desventaja y para muchos, para gran parte de los abogados que nos dedicamos al derecho laboral, lo consideramos una desventaja después de realizar un análisis jurídico, que por ejemplo todos los trabajadores que deben en 2,3 salarios mínimos en adelante, que estaban afiliados en los fondos privados, a los cuales solo les exigían 1.150 semanas para pensionarse, ahora resulta que a todos les van a pedir 1.300 semanas. Entonces se les incrementó en 150 semanas. Y eso sobre todo es para los señores, para los del género masculino. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué solo para ellos? Porque resulta que en la reforma vienen unos beneficios para las mujeres. Beneficios que establecieron que las mujeres solo se les exigirá 1.000 semanas. Pero esas 1.000 semanas se van a ir disminuyendo de las 1.300 actuales de manera progresiva. Yo les mandaré un cuadrito para que lo tengan dentro de sus archivos
y que les va a servir mucho de manera didáctica para saber cada año cuánto se le resta a las mujeres, porque la reducción empieza a partir del año 2025. Entonces, figúrese, ahora los señores tendrán que sí o sí cotizar 1.300 semanas cuando antes estaban con 1.150 semanas en el fondo privado. Pero como el régimen de prima media, prestación definida, exige 1.300 semanas, que es el que maneja Colpensiones, pues ahora todos sí o sí tienen que cotizar 1.300 semanas para poder acceder a la pensión de vejez. Otra de las desventajas que trae esta reforma pensional, y eso sí aplica para hombres y mujeres, es que a partir de que entre en vigencia esta ley, no podrán, pues a las personas que no están en régimen de transición, no podrán retirar los saldos si el cotizante no logra cotizar las semanas exigidas durante su vida laboral. Entonces, antiguamente, o en el régimen que está vigente aún, las personas que no lograban cumplir con las semanas que les exigían los fondos de pensiones, para los que estaban en fondo privado, que era 1.150 semanas, y para los que estaban en Colpensiones, 1.300, si no se llegaba a ese requisito de semanas, pero sí al de edad, usted podía pedir la devolución de ese dinero que usted había ahorrado. Los que estaban en los fondos privados, pues les iba bien porque recibían utilidades. Los de Colpensiones, pues no recibían utilidades, pero igual les devolvían su dinerito. Era como un ahorro que tenían ahí. Resulta que ahora con la reforma a nadie le van a devolver esos aportes. Le van a dar una pensión proporcional al ahorro que haya hecho la persona. Entonces, por ejemplo, si una persona ahorró, estuvo 5 años, que es algo mínimo, imagínense lo que va a recibir, o sea, algo irrisorio. Era mejor que le entregaran la platica a la persona que no había logrado cumplir, pues con, por lo menos que establecieran como un tope, ¿no? Unos límites. Otra de las desventajas es que las personas que tengan pensiones superiores a 10 salarios mínimos se les cobrará sí o sí un aporte obligatorio para el Fondo de Solidaridad. Otra de las ventajas es que se incrementaron los aportes. A todas las personas, a todos los trabajadores que vengan más de 4 salarios mínimos y menos de 7, se les incrementó en 1.5. A los que vengan entre 7.5 y 16 salarios mínimos, se les subió el aporte en 2.7. A los que vengan más de 17 salarios mínimos y menos de 18, el aporte se les incrementó, o sea, tendrá que hacer un aporte de 2,9%. A los que vengan entre 18 salarios mínimos, más de 18 salarios mínimos, tendrán que hacer un aporte de 3%. Y a los que vengan entre, a los pensionados, perdón, que devengan entre 10 y 20 salarios mínimos, tendrán que contribuir con el Fondo de Solidaridad entre 1 y 2%. O sea, es bastante. Eso son cobros que antes no se hacían. Otra de las grandes desventajas que observo o que se observa en esta reforma pensional es que se disminuye bastante la mesada pensional. Realmente la cual podría estar por debajo del 20% de los aportes que tiene una persona. Antes, esa mesada pensional no podía estar por debajo del 55%. Igualmente, hay otra gran desventaja, y es que las personas que estaban afiliadas a los fondos privados, en el caso hipotético de que falleciere el afiliado, ese aporte que habían hecho o ese ahorro que habían hecho para su futura pensión, lo podían solicitar los herederos y podían recibir ese dinero. Hoy en día no entra a la masa sucesoral. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. De hecho, muchas personas no se cambiaban al fondo de Colpensiones de régimen de prima media porque decían, no, pero es que uno no tiene la vida comprada, doctora,
y en el caso hipotético de que yo falleciera, pues ese dinero y con todas las utilidades se lo entregarían a mis hijos, a mi familia. Pero resulta que ahora con la reforma no les devuelven ese dinero, ni las utilidades, ni nada, como antiguamente sí ocurría. Bueno, ahora les voy a contar porque también hay unas ventajas. Las ventajas que tiene esta reforma pensional realmente están muy enfocadas en las mujeres. Real, Pienso que las mujeres son las que más ventajas tenemos con esta reforma pensional y es por el hecho de que ahora las mujeres nos podemos pensionar con 1000 semanas. Claro está, y más adelantico les voy a hablar, que esa reducción a las 1000 semanas directamente no fue establecida por, por el Congreso, sino era una orden que ya había dado la Corte Constitucional a través de 2 sentencias. Aquí lo que se le está dando es cumplimiento a lo ordenado por esas 2 sentencias de la Corte Constitucional. Entonces ya quedó plasmada la reducción de las 1000 semanas. Lo que sí le adicionó esta reforma pensional es que por cada hijo se le restarán 50 semanas a las mujeres. Y se podrá acumular hasta un máximo de 3 hijos, es decir, 150 semanas. Entonces, 1000 menos 150 semanas, entonces perfectamente una mujer podría pensionarse con 850 semanas. Entonces, eso sí realmente es un beneficio teniendo en cuenta pues que la inequidad de género sí se da en nuestro país y en nuestra sociedad. Además de eso, la carga emocional, la carga familiar que tenemos nosotras las mujeres, realmente sí se le dio pues cierta prevalencia en el caso de nosotras las mujeres. Otra de las ventajas es que afortunadamente no hay modificaciones con respecto a la edad, que sí se discutió, que sí se quiso aumentar la edad, pero en esta reforma no entró ese aumento en la edad, gracias a Dios. Hay unas reformas que trae esta reforma, hay unas normas que hace esta reforma pensional y que han ocasionado muchas controversias, y es la creación de un sistema de pilares. Crea 4 pilares. Para mí, en esta parte de los pilares y en la parte de que habla sobre que las personas no pueden cambiarse, sí o sí tienen que estar en el fondo de pensiones, Colpensiones, pueden estar rayando con el tema de derechos constitucionales y por ese lado pueden atentar contra derechos fundamentales. Dentro de los cambios de la gran controversia que establece esta reforma son el sistema de pilares. Por ejemplo, el primer pilar, que es el pilar solidario, habla que beneficia a todos los colombianos en el país que se encuentren en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por ejemplo, a las mujeres de 60 años, hombres desde los 65 años, mujeres de 50 años y hombres de 55 años que tengan pérdida de la capacidad laboral igual o superior a 50% o con discapacidad, quienes podrán recibir una renta vitalicia de 223,000 pesos que se ajustará cada año. Entonces, este plan solidario pues suena muy bonito, suena muy social, pero no realizó los estudios financieros que necesita el Estado, porque esto ocasiona un déficit económico al país. O sea, suena muy solidario, pero realmente, y muy social, pero realmente no tiene un estudio de fondo, el cual podría hacer que no se pudiese cumplir con esto, con este propósito establecido en el pilar solidario. El pilar semicontributivo queda dirigido a los hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60 años y que tengan entre 300 y 1000 semanas cotizadas, quienes podrán acceder a una renta vitalicia proporcional a las semanas que tengan en aportes y que podrá ir hasta 80% del salario mínimo mensual legal vigente.
Bueno, digamos que este semicontributivo sí es equitativo, porque se va a tener en cuenta los aportes que tenga la persona entre 300 y 1000 semanas cotizadas. Y la renta vitalicia podrá ir hasta el 80% de lo que tenga de un salario mínimo. O sea, se hará un cálculo. Pero es que el plan Pilar Solidario sí es que se le entregará una renta vitalicia, así la persona, o sea, que no haya cotizado ni siquiera un día. Vamos a hablar entonces ahora del sistema del pilar contributivo, que es en el que estamos encuadrados todas las personas que realizamos aportes, ya sea como trabajadores dependientes o como trabajadores independientes. Y es que establece que todas las personas, que todos los trabajadores afiliados al sistema donde Colpensiones recibirá aportes de hasta 2,3 salarios mínimos, es decir, 2.990.000 pesos. O sea, todos los trabajadores afiliados al sistema, sí o sí, tienen que realizar los primeros 2,3 salarios mínimos a Colpensiones en aportes. Y los fondos privados recibirán el excedente, es decir, por ejemplo, si una persona gana 4 millones de pesos, entonces los 2.990.000 primeros, de esos 2.990.000 tendrá que hacer los aportes respectivos a Colpensión. Y lo que exceda de ahí para arriba, sí podrá hacerlo a un fondo privado, ese mayor valor. Y el trabajador afiliado pues deberá escoger a qué fondo privado decide seguir realizando esos aportes de mayor valor. También creó un sistema, un pilar de ahorro voluntario que habla de los trabajadores que tengan capacidad de pago y que quieran ahorrar en él para mejorar su pensión. Pues realmente yo, por lo menos, que me han contratado algunas personas para hacer el estudio, yo hoy en día, pues a las personas independientes realmente ya no es realmente recomendable hacer, o sea, esos aportes extras como tal, a los que sean independientes, no, porque realmente, pues imagínese el porcentaje de la liquidación de su pensión puede estar hasta por debajo del 20%, o sea, ya no vale la pena, es preferible, uno les dice ya ahorren, inviertan en otra cosa, porque realmente no se va a ver reflejado de manera ostensible, pues en el incremento como tal de una pensión de vejez con este tipo de pilares. Vamos a hablar del régimen de transición. El régimen de transición se les aplicará, establece que se aplicará la ley 100 del 93 a todas las mujeres que tengan 750 semanas y los hombres que tengan 900 semanas a julio del 2005, es decir, a la fecha en que ya entra a regir esta ley en Colombia. Por lo cual, a estas mujeres que tengan 750 semanas y a los hombres que tengan más de 900 semanas, pues esta nueva ley que reforma las pensiones no les aplica, ellos siguen con la legislación anterior. Ahora quiero contarles y hacerles como de manera minuciosa, como una explicación, porque hay mucha confusión con respecto, bueno, ¿y qué es lo que realmente le reconoció la Corte a las mujeres y qué es lo que le reconoce, pues, la reforma pensional a las mujeres? Entonces, dime. Eliana, tengo una pregunta respecto a su último punto. Si bien usted nos está comentando, de pronto las personas, en mi caso yo tengo 1.110 semanas cotizadas, quiere decir que este nuevo régimen pensional no me aplicaría. Pero vámonos, digamos, yo estoy en el área de talento humano, soy profesional de talento humano para una ONG. Desde ese punto de vista, y nos estamos preguntando con la abogada que tenemos en la empresa y con la contadora miércoles, ¿cómo vamos a hacer nosotros cuando llegue la ley en julio del 2025 para determinar quién sí, quién no? ¿Cómo va a ser eso en el sistema de seguridad social? ¿Cómo va a ser
la causación en las planillas, para las personas, digamos, que sí le cobija la ley, cómo vamos a hacer esa transición en planilla de seguridad social para pago a Colpensiones, para pago a Porvenir, a Escandia, a los demás fondos de pensiones privadas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en esta madeja de hilo en que hoy, digamos, desde talento humano ya nos estamos preguntando cómo vamos a hacer? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Pues ahí la pelota ahorita está en la cancha de los fondos que tienen que organizar de manera administrativa cómo van a manejar las empresas. Tienen que facilitarles procedimientos para poder determinar esa situación, ¿no? Porque realmente desde ya hay un desorden. Yo hoy en día les digo a las personas, y bueno, ustedes que están como directores de gestión humana, yo siempre les digo a las personas en las empresas, a los trabajadores que me consultan, que ahora más que nunca, impriman, pidan el certificado de historial de aportes laborales a pensión y los guarden como oro. Porque ahorita en esta transición, si antes se perdían las semanas, ahora mucho más. Ahora mucho más. Entonces guarden como un tesoro esos certificaciones de aportes a pensión, porque lo van a necesitar. Indiscutiblemente lo van a necesitar. De hecho, ya sé que a muchas personas ya no les están apareciendo las semanas que tenían registradas. Ahora imagínense ese desorden en el que viene ahorita, porque exactamente ustedes tendrían que tener como un conocimiento, entre comillas, a quienes sí o a quienes no. Yo pienso que en últimas, quien tiene que hacer ese cambio, ese arreglo administrativo son los fondos de pensiones. Ustedes simplemente les compete en el momento, mire, este formulario es para el trabajador que venga hasta tal salario, y este formulario es para, me imagino yo, porque ¿cómo más? ¿Cómo más? ¿Cómo más? Por ejemplo, un trabajador que venga 4 salarios mínimos. O sea, se supone que ustedes en la planilla hacían el pago completo del aporte de pensión que se exigía. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese fraccionamiento? Cuéntame, Linda. Gracias, Doc. Buenas noches. Respecto a la pregunta del compañero y desde lo que yo tengo conocimiento a través de las mesas de trabajo de Asofondos con Colpensiones y los operadores de servicio, lo que van a hacer es como mecanizar el sistema. Digamos que entre Colpensiones y los fondos privados pasaría algo similar como cuando hacen el traslado de un fondo a otro. La AFP lo que hace es pasar todo, eso pues tiene un nombre técnico que se llaman los medios magnéticos y demás, a la AFP correspondiente. Y los operadores de servicios están diseñando una nueva pila en donde pues normalmente uno lo que hace es reportar a la persona y ya, pues por ejemplo, lo pongo en mi caso, yo soy afiliada de Porvenir, en mi caso entonces el salario básico iría a Colpensiones y el restante iría a Porvenir. Y los fondos lo que están haciendo es identificando a las personas. Entonces, en mi caso, si yo gano más de 4 salarios mínimos, los aportes que excedan para el 2025 los traslada directamente a Colpensiones. Los de menos de 4 salarios mínimos los traslada directamente a Colpensiones. El real rollo va a estar en la planilla, que es donde los operadores de servicio están revisando cómo hacer para que se reporten pues efectivamente los pagos en las afiliaciones en uno y otro sistema. Digamos que para los fondos de pensiones es un poco más fácil por lo que ellos ya tienen un protocolo de traslados de fondos entre ellos mismos. Perfecto, gracias. Sí, realmente hay mucha incertidumbre. La ley se firmó, se promulgó, pero esos trámites administrativos están causando pues muchos interrogantes a todas las empresas. Ahí sí nos toca tener paciencia y esperar. Y entre otras cosas, yo pienso, mi criterio, y lo comparten muchos colegas, es que
Para mí, la Corte Constitucional puede estar tumbando esta reforma pensional. De pronto no toda, pero sí en gran parte. Por ejemplo, el tema de que se establezca de manera obligatoria que todas las personas que devengan hasta 2,3 salarios mínimos sí o sí tienen que estar en Colpensiones de manera obligatoria. Eso va en contravía de derechos fundamentales, porque es que en los derechos de los trabajadores deben ir a mejorar, no a desmejorar. Y aquí les está coactando. Es como decir que a un trabajador antes devengaba 5 salarios mínimos, no, entonces ahora vamos a poner un límite 4, no, o sea, lo están limitando. Y además ahí también está una parte de derecho a la libertad, de no poder elegir. Si bien es cierto que se crearon este tipo de normatividades en esta reforma, por ejemplo, es que los fondos privados no dejan de existir, van a seguir existiendo, entonces no debería como limitarse a los trabajadores afiliados el poder decir me voy por aquí o me voy por aquí, no quiero estar en el régimen de prima media, sino quiero seguir en el fondo privado. Y hay otras cosas que también, por ejemplo, el hecho de que usted no pueda retirar sus aportes, eso coacta con su libertad. El tema de la no previsión del pilar solidario, o sea, a todo el mundo a rajatabla le van a entregar un aporte a los que no, bueno, a los que estén encuadrados en esta situación de que nunca hayan hecho aportes, que estén en situación de vulnerabilidad o en discapacidad, le van a entregar una renta vitalicia de 23.800 pesos que se ajustará cada año, o sea, eso realmente no tiene precedentes. Estuviéramos hablando de un país que tuviese un PIB altísimo, pues de pronto, pero estamos hablando de Colombia. O sea, eso encuadraría en otro sistema, en otro país, pero ahorita, como está nuestro país realmente, financieramente, son situaciones que no son viables. Suenan muy bonito, se ven muy bonito, pero en la realidad no son viables. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿qué le reconoció la Corte Constitucional a las mujeres en Colombia? Porque es que de esta reforma también se está haciendo política. Mire, que nosotros le reconocimos a las mujeres, que le bajamos a 1.000 semanas. No, eso no es verdad. Tenemos que tener claro que fue la Corte Constitucional en la sentencia C-197 del 2023 que ordenó una disminución gradual del requisito de las 1.300 semanas a las mujeres que estuvieran afiliadas a Colpensiones y que esa disminución iniciaría a partir del 1 de enero del 2026 hasta el 2024 si el Congreso no legislaba. Pero como el Congreso legisló, entonces lo que hizo fue darle cumplimiento a esa sentencia. Luego este año la Corte Constitucional, porque si ustedes se fijan, esa sentencia solo hablaba de la reducción de las semanas de 1.300 semanas a 1.000 semanas para las mujeres que estuvieran en Colpensiones. Entonces la Corte Constitucional posteriormente, teniendo en cuenta que había dejado por fuera a las mujeres que estaban en los fondos privados, profiere la sentencia C-054 del 2024, que declara inexequible la expresión y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas del artículo 65 de la Ley 100 del 93 en relación con los efectos para las mujeres afiliadas a los fondos privados, ordenando que también tuviesen una disminución gradual de estas semanas hasta llegar a 1.000 en el año 2036. Por consiguiente, con fundamento en esas dos sentencias de la Corte Constitucional, ya se había ordenado la disminución a 1.000 semanas para las mujeres en Colombia para acceder a la pensión de vejez. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy clarito como colombianos, en el ámbito en el que estén, como trabajadores, como empresarios. Ahora sí, ¿qué le adicionó esa reforma pensional a las mujeres? La ley 2381 del 2024. ¿Qué le adicionó? ¿Qué beneficio más le dio? Pues le dio el tema de la disminución de 50 semanas por cada hijo hasta un máximo de 3 hijos, o lo que podremos obtener una pensión de vejez hasta con 850 semanas. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo,
podrá pensionarse con 950 semanas. Si una mujer tiene 2 hijos, pues entonces podrá pensionarse con 900 semanas. Si tiene 3 hijos, entonces con 850 semanas. Aquí tenemos que tener claro que no solamente son a las que han sido madres naturales, sino también adoptantes. Entonces, para ellas también aplicaría este beneficio. La reducción gradual de las semanas empieza en el año 2025, en el cual se reducen 25 semanas cada año para las que estaban en Colpensiones y para las que estaban en los fondos privados de a 15 semanas cada año, de manera gradual hasta que en el 2036 lleguemos a las 1000 semanas. Sin embargo, esto pues lo ordenó la reforma pensional, pero digamos que esto también lo había dicho en las sentencias la Corte Constitucional, el tema de que tuviese en cuenta el hecho de que nosotras las mujeres somos las que procreamos, somos las que tenemos que dedicarnos más al cuidado de los hijos y que por ende pues necesitamos un poco de más tiempo al cuidado de nuestros hijos, al cuidado de nuestra familia y además de eso sumado pues a algunas situaciones donde hay pues brechas de género con respecto a oportunidades laborales y que no tenemos pues la misma igualdad con respecto a los hombres a nivel salarial, a nivel de oportunidades laborales en Colombia. Voy a contarles cuáles son las normas ahora que ustedes como gestión humana deben tener en cuenta para hacer un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque es que siempre observo que en las empresas hacen los contratos, pues yo pienso que también es por el tema de la premura, la rapidez, pero por eso es que precisamente proceden las demandas laborales, las cuales en su mayoría prosperan por errores, por desconocimiento de la normatividad. Ustedes como gestión humana tienen ese título, gestión humana, llámense directores de gestión humana, gerentes de gestión humana, bueno, como los tengan en cada una de sus empresas. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que ustedes trabajan con seres humanos. El derecho laboral es un derecho muy bonito porque está íntimamente conectado con el ser humano. Por eso hay normas constitucionales que protegen el derecho al trabajo, a la dignidad humana. Entonces, más que encuadrarse en las normas que tienen en la empresa, también tienen ustedes que pensar y asesorarse en temas laborales porque ahí es donde tienen los errores más grandes. Por ahí estoy en un grupo de talento humano y yo me hago cruces porque yo digo, Dios mío, y es que también o no se asesoran o es la rapidez o no, bueno, no lo sé. En todo caso tenemos que preguntar y asesorarnos también con un abogado laboral. No es lo mismo un abogado de otra área. Créanme que no, a mí me buscan abogados de otras áreas para despejarles dudas, porque es que el derecho laboral es muy amplio y muy específico. Entonces, es mejor que primero, antes de tomar una decisión, como qué tipo de contrato hacer para un trabajador, primero se asesoren. Les voy a dar como un paseo por las normas más importantes que ustedes deben tener al momento de hacer un contrato para un colaborador, ya sea un contrato laboral o sea un contrato de prestación de servicios. Y bueno, primero tenemos que remitirnos a la norma constitucional. Y ahí nos vamos corriendo para el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional, que tiene consagrado el principio gigante, que es el Rey de Reyes, que es el principio de la primacía de la realidad. Para mí es el principio rey de todas las relaciones laborales. ¿Por qué? ¿Qué establece este artículo tan importante? Bueno,
este artículo, el artículo 53 de la Constitución, anótenlo, ténganlo ahí, aunque yo se lo voy a pasar en la cartillita que les voy a compartir. Ahí se establecen los principios mínimos, fundamentales de los trabajadores, como son la igualdad, la remuneración mínima vital y móvil. ¿Qué será eso de la igualdad? Pues que si usted contrata a un trabajador que realiza un trabajo igual que el otro, pues tiene que pagarle lo mismo. También está eso consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional. También está, no recuerdo ahorita el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que habla también sobre el tema de la igualdad de salario para igual trabajo. Pero todos esos artículos del Código Sustantivo y demás se basan en este, de los derechos fundamentales y constitucionales establecidos en nuestra Constitución política. Entonces, debe haber igualdad de salario, igualdad de trato, igualdad de condiciones para dos trabajadores que tienen la misma experiencia, que realizan el mismo trabajo, debe tener el mismo salario. ¿Qué es la remuneración mínima vital y móvil? Bueno, la remuneración mínima vital y móvil se refiere a que tienen que ganar por lo menos el salario mínimo que consagra nuestro país cada año a través de un decreto que expide el presidente de la República. Ese es el mínimo vital. Mínimo vital para la persona que gana el mínimo, ¿no? Pero el mínimo vital también aplica, y eso también es un error de muchos abogados que he visto yo en diferentes ámbitos, que hablan, no, pero doctor, aquí le respetan el mínimo vital porque le están pagando el salario mínimo. Sí, pero el salario del señor no era el mínimo, colega o abogado o señor empresario. El salario del señor era 3 millones de pesos. ¿Usted por qué le bajó al salario mínimo? Encuentra unos casos absurdos como es. Por ejemplo, un trabajador que se accidenta. O la otra vez tuve un trabajador que lo tenían tercerizado a través de una empresa y la empresa, de una temporada, la empresa lo había contratado por 2 millones de pesos, tuvo un accidente laboral, lo contrató de manera verbal, tuvo un accidente laboral y le bajaron al salario mínimo. ¿Por qué le bajaron al salario? No, doctora, porque es que él a través de la temporal estaba por salario mínimo y nosotros le pagábamos a través de la figura de un bono el excedente. No, está muy equivocado, así no es. El mínimo vital de ese señor era los 2 millones de pesos que se le estaba pagando, era el salario pactado, usted no le puede bajar hacia el trabajador. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra móvil? ¿Qué habla de ese artículo? Móvil es que el salario no puede ser fijo. Así como suben los servicios, como sube la comida, como suben los arriendos, el salario también debe subir. Más adelantico también le voy a hablar de este tema de móvil, porque es un tema desconocido para las empresas, que creen que porque una persona gana más del salario mínimo, no hay obligación de subirles. Sí hay obligación de subirles. Y estamos aquí con este principio que habla de la movilidad salarial. Anótenlo por ahí, movilidad salarial. Ningún salario puede ser fijo, siempre debe incrementarse cada año. Bueno, este artículo también nos habla sobre la proporcionalidad a la cantidad y calidad de trabajo. Entonces, por ahí también en un grupo, creo que en ese grupo de talento humano, hablaban de que iban a eliminar un puesto de trabajo y que le iban a recargar a una sola persona todas las funciones que realizaba el colaborador que van a sacar de la empresa. Mire, ya iría en contravía aquí de este artículo constitucional, que la cantidad y calidad del trabajo debe ser proporcional. Estabilidad en el empleo. También el trabajador tiene derecho a la estabilidad en el empleo. Irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Uy, mire, esta parte de este artículo se encuentra uno hasta errores en los despachos judiciales donde realizan conciliaciones. No, es que llegamos a un acuerdo con el trabajador, llegamos a un acuerdo, le debían, por decir, 10 salarios del trabajador, le debían prestaciones sociales,
le debían aportes a la seguridad social, nos llegamos a un acuerdo. El señor ya dijo, recibe 5 millones. Sí, pero a usted se le olvida que hay derechos laborales que son irrenunciables. Entonces, ¿qué pasa? Esos acuerdos es letra muerta. Entonces, no se deje engañar, ¿no? Que es que ese trabajador, la otra vez me llegó el caso, esa trabajadora que tiene una pensión por una discapacidad, entonces ella no quiere que le hagamos aportes a pensión porque entonces podría poner en riesgo la otra pensión. No, de ninguna forma. Tienen que hacerle aportes a pensión. Entonces, no son negociables, no son renunciables. Hay que reconocérselos. La otra vez también tuve el caso de una señora que una empresa la había contratado, por decir, en el año 80 como enfermera, pero solo hasta el año 81 la afilió y le empezó a hacer aportes pues a la seguridad social desde el año 81. Entonces la señora empezó a reclamar esos aportes de un año que no le hizo la empresa. Y oh sorpresa que la empresa me contrata, yo les digo, pero si ustedes ni siquiera lo afiliaron, aquí les van a cobrar, mejor dicho, un ojo de la cara. Porque es que si la empresa lo afilia y no paga los aportes, le cobran, son los intereses moratorios y los aportes que no hizo. Pero cuando no hacen la afiliación, el registro de afiliación, eso es aún más grave. Le aplican sanciones y el cálculo actuarial. Y efectivamente, en esa época le dieron más de 50 millones de pesos por ese año que estuvo por fuera la trabajadora. Y la cliente mía me decía, hagamos un acuerdo, porque finalmente pues la señora no va a recibir la plata de esos 50 millones. Yo le dije no, porque es que esas transacciones son letra muerta, o sea, son irrenunciables, los aportes a la seguridad social son irrenunciables. Es más, son imprescriptibles. Por ahí estaban escribiendo, hoy casualmente estaban preguntando que cuántos años tenía un trabajador para demandar o un ex trabajador. Entonces yo les digo, depende. ¿Qué es lo que va a reclamar ese trabajador? Que por ahí que les dijeron que 20 años, pues les cuento la mala noticia, que hay derechos que ni siquiera son imprescriptibles, no hay 20 años, cualquier momento de la vida puede reclamar. Si la empresa existe, debe reclamar. Por ejemplo, los aportes a la seguridad social son imprescriptibles. Bueno. Entonces, otra de las situaciones que establece este artículo 53 de la Constitución, que habla sobre la primacía de la realidad, es que siempre serán aplicables las normas laborables más favorables al trabajador en caso en que haya una duda de aplicación o de interpretación de las fuentes formales del derecho. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra situación que ustedes tienen que tener en cuenta y por qué se llama primacía de la realidad. ¿Por qué llama este principio así, primacía de la realidad? Pues porque es más importante la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, lo cual garantiza la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento, el descanso y el derecho al trabajo de las personas. Entonces, en un evento, por ejemplo, hace poco metí una demanda de un señor que contrataron en una empresa en Bogotá, un señor que es extranjero, lo contratan como director general de la empresa. Lo contrata el presidente, el propietario y representante legal de manera verbal. De manera verbal, pues la norma dice, cuando es verbal se presume que es a término indefinido, ¿cierto? Pues oh sorpresa que al señor, después de que lo contratan, dice, sí, se viene para Colombia, alquila un apartamento a pocos metros del trabajo, porque pues claro, el director general de la empresa requiere trabajar muchas horas en la empresa.
y el señor no era de Colombia, bueno, hizo toda la tarea, muy juicioso, alquiló su apartamento, cuando, oh sorpresa, que al mes lo llaman de la Oficina de Gestión Humana, dice que para que firmara un contrato de prestación de servicios. Figúrese usted, cargo de director general, dice que con contrato de prestación de servicios. Digo yo, Dios mío, ese señor de Gestión Humana no sabe, o esa señora no sabe dónde están parados. Sin embargo, el señor, como no conocía las normas, el señor no es colombiano, pues firmó el contrato, el dichoso contrato de prestación de servicios, que era por 2 meses. Luego, al finalizar el contrato, le hacen otro sí por otros 2 meses. Luego se vence el contrato y el señor queda sin contrato, pero sigue trabajando. No, esa oficina de gestión humana no ha hecho los cursos con Sergio. Me está escuchando Sergio por ahí. No ha hecho los cursos con Sergio, ni ha estado en las clases con la doctora Eliana Medina, imagínense. ¡Qué locura! Luego le dice el señor, a raíz de las buenas prácticas como director general, le dice, ay, señor, usted lo está haciendo muy bien como director general de la empresa. A partir de hoy, 1 de febrero del 2024, usted queda contratado laboralmente con la empresa. Y usted, que le estábamos pagando 13 millones de pesos, ahora en adelante le vamos a pagar 25 millones, señor. Y el señor pues contento porque él ya estaba pensando hasta irse de la empresa porque dijo, no, imagínense en estas condiciones que me tienen. Resulta que al mes, y eso fue verbalmente que lo contrata, dice que por 25 millones nuevamente le dice y que contrato laboral, al mes lo llaman de gestión humana nuevamente, venga señor, venga para acá. Es que necesito que me firme aquí un contrato laboral, ese sí era laboral, a término indefinido, por 25 millones, pero la carga prestacional solo será el 30%, o sea, le variaron las condiciones. Y el señor dijo, no, pero ¿cómo así? Y luego le dicen, no, es que así dijo el presidente. Bueno, para resumirles el tema, al señor terminan despidiéndolo y ahorita tenemos una demanda contra la empresa, una demanda millonaria. ¿Por qué? Porque no se asesoraron y tenían abogado en la empresa. Tenían abogado en la empresa, pero mire los errores tan graves. Bueno, ahora vamos a hablarles que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, también tiene unas normas y unos convenios internacionales con Colombia, los cuales tiene que darle obligatoriedad y que toda la normatividad establecida en nuestra legislación, llámese Constitución Nacional, normas del Código Sustantivo del Trabajo, decretos, leyes, jurisprudencia, están haciéndole caso con todo lo establecido en la OIT, donde establece claramente pautas y normas que deben hacer respetar los derechos fundamentales de los trabajadores en Colombia. Especialmente la recomendación 198 de la OIT, que establece pautas sobre la presunción de laboralidad en los servicios personales, indicios que configuran un contrato de trabajo realidad. El hecho de que el trabajo que se realiza según las instrucciones y bajo control de otra persona, que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de una empresa, que es efectuado única y principalmente en beneficio de otra persona, pues establece que es un trabajo y que se presume, es la presunción del trabajo y que debe respetarse esos derechos laborales. Asimismo, establece en nuestra normatividad interna y específica del Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 22, establece la definición de contrato. ¿Alguien quiere contarme qué es un contrato? ¿Qué es un contrato laboral? Bueno, el contrato laboral está muy bien definido en nuestro artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo continua dependencia o subordinación
de la segunda y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y remunera se llama empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se llama salario. Escuchen bien, cualquiera que sea su forma de remuneración, porque como disfrazan contratos laborales con contratos de prestación de servicio y los llaman honorarios, entonces créanme que eso no sirve de nada. ¿Cómo sabemos nosotros los abogados y ustedes también qué tipo de contrato es el adecuado para un trabajador que necesita, un colaborador que necesita la empresa? Entonces vámonos a los elementos esenciales establecidos en el artículo 23 de la Constitución Nacional, de la Constitución del Código Sustantivo del Trabajo, que son 3 elementos muy facilitos. El primero, que el trabajador sea el que realice su trabajo de manera personal, es decir, no mandó a Pedrito, ay, yo no puedo ir, le mandé allá un suplente allá en la empresa. No, lo realizó Pepito. Necesitamos que venga solo él. Ah, ahí ya está un contrato laboral. Ese es el primer elemento. El segundo, que haya una continua subordinación. ¿Qué es la subordinación o la dependencia? Pues que reciba órdenes, que esté sometido a un reglamento interno de trabajo, que reciba directrices, que le hagan llamados de atención, que le puedan hacer un proceso disciplinario y hasta que lo despidan. Mire, el caso que les contaba de este director general de esta empresa, figúrese, con contrato de prestación de servicios y hasta lo despidieron. A mí me daba risa cuando leí la carta de despido, yo no puede ser. Y había abogado, y había gestión humana en la empresa. No, pues eso para uno como abogado maravilloso, ¿no? Porque obviamente uno sabe que ahí la demanda, pues, va suavecita, como dicen, ¿no? No va a tener ningún inconveniente. Imagínense, con esa evidencia tan grande. Y el tercer elemento es el pago o la remuneración, que nosotros en los contratos laborales los tenemos muy claro, que se llaman salarios. Entonces, no importa si un trabajador realiza su trabajo de manera personal, el colaborador tiene que realizarlo de manera personal. Si va a estar sometido a órdenes, a horarios, a directrices, y más eso va a recibir un pago, pues por favor, señores y señoras de gestión humana, eso es un contrato laboral. No se pongan a inventar que contrato de prestación de servicios, porque la empresa es la que se perjudica. Ustedes algún día se van a ir de la empresa, pero el problema les va a quedar a la empresa, porque la demanda va. Entonces, los invito a que no oculten verdaderas relaciones laborales, porque tarde que temprano puede tener inconvenientes esa empresa. El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece la presunción. ¿Qué es eso? La presunción es que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Entonces, no importa qué hayan hecho firmar, nada, se presume que es un contrato de trabajo. Por eso cuando uno radica una demanda o se tramita un proceso ordinario laboral, lo primero que se va a averiguar y que se va a mirar es cómo eran las condiciones reales de ese trabajador, más que los documentos. Los documentos pierden fuerza legal. El derecho laboral se aplica y se le da una fuerza grandísima y una validez muy grande a la primacía de la realidad. Los documentos pierden fuerza cuando la realidad es diferente a los documentos, cuando no hay una congruencia. Tienen que estar acordes las cosas, la realidad con los documentos. Si no están acordes, prima es la realidad. Otro artículo que tienen que tener muy en cuenta ustedes como gestión humana, que es el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que se refiere a la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Entonces, tienen que entender y saber que en este artículo
Está muy claro qué deben hacer cuando una empresa va a despedir sin justa causa a un trabajador. Entonces, que tienen que pagarle unas indemnizaciones, que tienen que respetarle unos derechos a ese trabajador. Ahí está la tablita de cómo debe ser el pago de esas indemnizaciones, dependiendo del tiempo que lleva trabajando, dependiendo del salario que devenga. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y hay un artículo importantísimo que yo creo que nunca se lo han dado a conocer a las empresas, porque por algo es que las demandan y prosperan las demandas, que es el artículo de la indemnización por falta de pago, que se refiere a lo siguiente. Escúchenme bien, si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios, prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenios por las partes, debe pagar al asalariado como indemnización una suma igual o superior al salario diario por cada día de retardo hasta 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor y si transcurridos 24 meses contados a partir de la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por vía ordinaria o no presenta demanda, pues el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima del dinero que le quedó debiendo. Les explico. Resulta que si ustedes dirán, no, pero nosotros le pagamos todo al trabajador, pero de pronto ustedes no se dieron cuenta que a ese trabajador, ustedes, me ocurrió un caso, por ejemplo, de una señora que la contrataron en un banco y la contrataron como cajera, pero desde el día 1 que llegó al banco, a la señora le asignaron funciones como auxiliar contable y resulta que el banco tenía una curva salarial un poco más alta para ese auxiliar contable. ¿De cuánto era esa curva salarial más alta? De 20.500 pesos. Resulta que la señora trabajó en el banco 13 meses. 13 meses por 20.500 pesos. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que saque la cuenta? Bueno, 200 y pico mil de pesos, ¿cierto? Le quedaron debiendo a la trabajadora. La liquidaron y nunca le pagaron esos 20.500 pesos más, que también modificaba esa liquidación. Y la trabajadora se fue aburrida porque eso la gerente le hizo la vida imposible, le tocó renunciar porque ella estaba terminando su carrera en la noche y no la quería dejar salir para su universidad y ella dijo, no, yo renuncio, estoy terminando mi carrera, yo no voy a dejar tirada mi carrera y salió muy molesta. Y me contrató a mí, doctora, yo estoy muy molesta, agarro y reviso. A mí me pagaron todo, cuando miro, no, a usted no le pagaron todo, a usted le quedaron debiendo este dinero de salarios, este dinero de prestaciones sociales, porque eso le modificaba e inmediatamente se inició una acción laboral. Y entonces nos remitimos a este artículo 65 de indemnización por falta de pago. Entonces, ahí es donde aplica. Entonces, por ejemplo, este señor también, este señor que era director general de una empresa que se ganaba 25 millones de pesos. Indemnización por falta de pago. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si le pagaron al principio, dije, lo contrataron por 13 millones, luego le subieron a 25, luego le bajaron a 13 millones. Pues sí, resulta que le pagaban los 13 millones por contrato de prestación de servicios, pero le quedaron debiendo prestaciones sociales de ese lapso de tiempo, prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social, pero este artículo 65 es cuando quedan debiendo salarios o prestaciones sociales. De esos 13 millones de pesos por ese lapso de tiempo no le pagaron, ahí ya aplica el artículo 65. Luego cuando le suben a 25 millones de pesos y vuelven y le bajan a 13, entonces también esa diferencia salarial se la quedaron debiendo de salarios, de prestaciones sociales. ¿Y qué aplica ahí? Un día de salario por cada día de mora hasta por 24 meses. Entonces, calcule usted eso. Y después del 24 meses son intereses moratorios. Ya no es un día de salario, pero sí aplican intereses moratorios. Entonces, por ejemplo, 25 millones por 24.
¿Cuánto da eso? 25 millones por 24 meses. O sea, eso da más de 500 millones. 600 millones. ¿Cuánto, perdón? 25 millones por 24, ¿sí? 4, sí. 600 millones. 600 millones de pesos. Y además de eso, nos vamos a otra indemnización millonaria. Eso es para que piensen bien cuando van a hacer una liquidación o cuando van a... Porque aquí el error de este señor empezó desde el día 1 del contrato, ¿cierto? Desde el día 1 ya metieron las de caminar con el señor. Ahora nos remitimos a la ley 50 del 90, el artículo 99, numeral 3. Indemnización por no consignación completa de las cesantías causadas en su momento oportuno con destino a un fondo de cesantías establecidos para efecto, y resulta que ¿cuánto tienen que pagarle por esa indemnización? El valor liquidado de la cesantía se consignará antes del 15 de febrero de cada año, ¿cierto? ¿Y cuál es la sanción? Un día de salario por cada día de mora hasta que le paguen. Ese sí no tiene 24 meses, hasta que le paguen. Figúrese. O sea, si el proceso se demora, por ejemplo, ahorita de un proceso que llevo con un señor que tiene 9 años, ya salió la sentencia de la corte. Si el proceso se demora, porque los procesos laborales se demoran, ¿cuánto puede ocasionarle de pérdida financiera a una empresa? La puede quebrar. Imagínense. No nos, digamos que 2 años, que les voy a ser sincera, ahorita ningún proceso ordinario laboral se está demorando 2 años. Ninguno. Tengo uno que va como rapidito, que era por un juez en un municipio y andó como rapidito, está ya en la corte y ese lo metí en el 2021, estamos en el 2024, lleva 3 años. O sea, digamos que nos vaya súper bien. 4 años y que vuele ese proceso. 4 años. Sáquele cuenta a 4 años a 25 millones. Son más de 1.200 millones de pesos, ¿cierto? Más los 600 millones, ya estamos pisando los 2.000 millones de pesos. Entonces, esto es para que tengan en cuenta, además de otras arandelas, ¿no? La indemnización por despido sin justa causa del artículo 64. Bueno, como el señor solamente duró 6 meses en la empresa y devengaba más de 10 salarios mínimos, entonces, pues bueno, la indemnización por ese lado, pues es más pequeñita, pero las otras indemnizaciones son muy cuantiosas. Vamos a hablarles del trabajo. Quiero contarles qué es el trabajo. El trabajo es un derecho humano consagrado en su dimensión individual como colectiva en múltiples instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. En nuestra Constitución Política de 1991 se reconoce el trabajo como principio, como deber y como derecho. Como derecho, en el artículo 25 de la Constitución Nacional dice claramente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿A qué se refiere en situaciones dignas y justas? A que tiene que tener unas condiciones adecuadas, ¿cierto? Yo no puedo contratar a una persona, por decir, en una habitación que tenga humedad, porque se puede enfermar. Más adelante voy a hablar de las obligaciones de los empleadores, entre esas está cuidar de la salud del trabajador. Entonces, condiciones dignas y justas. Yo tengo que establecerle unas funciones adecuadas y una cantidad de funciones adecuadas también para sus capacidades. O sea, yo no le puedo colocar a una persona que realice la función de 5 trabajadores, porque no sería digno ni justo. También tiene que haber un salario justo. ¿Qué es un contrato de trabajo según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo? Entonces dice, el Código Sustantivo del Trabajo establece que el contrato de trabajo es aquel acuerdo de voluntades por el cual una persona natural se obliga a prestarle
un servicio personal a otra persona, sea natural o jurídica, bajo continuada subordinación o dependencia a cambio de una remuneración. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Eso, por favor, ténganlo clarito, porque es que muchas personas creen, ay, no, yo no le hago firmar contrato. No, 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 no. Eso es mejor no hacer firmar nada, eso así de boca. Resulta que les cuento que si usted no hace firmar contrato, igual hay un contrato y se presume legalmente que es un contrato a término indefinido. Yo siempre les recomiendo que a los colaboradores en las empresas les hagan contrato escrito para que puedan crear bien las cláusulas para ambas partes, claras y los términos bien establecidos para evitar inconvenientes legales a futuro. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes en las empresas? Que hagan un estudio adecuado para determinar qué tipo de contrato es el adecuado, el que yo necesito para la empresa. Porque obvio, para todas las empresas no se necesita, ni para todos los colaboradores se necesita el mismo tipo de contrato. Hay empresas que sí, pero hay empresas que no. Entonces, hay que hacer un estudio adecuado para determinar el tipo, la clase de contrato que se adecua a las necesidades de tu empresa, respetando la legislación laboral colombiana. ¿Por qué? Porque eso le va a dar paz y tranquilidad a la empresa y a todos los colaboradores. ¿Por qué recomiendo yo el contrato por escrito? Porque ahí se pueden establecer las cláusulas claras para las partes, para que no haya ningún inconveniente a futuro. Además de eso, les voy a contar algo. Resulta que en los contratos laborales, si usted quiere establecer un periodo de prueba, sí o sí debe estar por escrito. Si usted no establece el periodo de prueba por escrito, la legislación laboral dice que se da por inexistente. Si usted no deja por escrito el periodo de prueba, no existe para la ley. Así que usted no puede hablar de que el colaborador estaba en periodo de prueba. Entre otras cosas, más adelante, bueno, les cuento el error tan grave que tienen las empresas que piensan que porque un trabajador está en periodo de prueba lo pueden despedir en cualquier momento sin justa causa, y eso no es verdad. El periodo de prueba es para mirar las habilidades y cualidades del trabajador, pero si se da por terminado el contrato laboral de ese colaborador durante el periodo de prueba, se establece que debe haber una causa objetiva, clara, y en la carta de terminación debe decirse por qué causa se le da por terminado el contrato al colaborador, para que ustedes lo tengan en cuenta. Porque si no, ese despido puede ser ineficaz. Ahorita casualmente voy a radicar una demanda de un señor que trabajaba en una universidad muy prestigiosa y le dieron por terminado su contrato de trabajo en el periodo de prueba y no establecieron las causas. Entonces, bueno, vamos a hablar las clases de contratos laborales. Bueno, se me pasó decirles que el periodo de prueba máximo, debe ser de 2 meses. Y debe ser sí o sí por escrito. Si usted no lo dejó por escrito, ya no puede colocarle al trabajador periodo de prueba. Ya perdió la oportunidad de mirar si realmente era la persona adecuada que necesitaba para la empresa. ¿Cuáles son las clases de contratos que existen, contratos laborales que existen en Colombia? Entonces está el contrato. Luz, cuéntame. Hola, profe, buenas noches a todos. Profe, una inquietud, digamos, si se presentara, muchas veces solicitan las terminaciones de contrato de periodo de prueba y dicen, no me gustó, no me parece, no aplica, pero también debemos tener en cuenta, no lo tengo muy claro, que existe una curva de aprendizaje, ¿cierto? En caso de que si una persona se le hace la terminación de contrato, se le liquida todo, si quisiera demandar, digamos, sobre qué criterios, digamos, él podría ganar la demanda. Me imaginaría yo, desde mi punto de vista, que harían una trazabilidad
como de las inducciones, cuánto tiempo estuvo, sí, como toda esa parte. Porque a veces es inmediata la solicitud, no, no me sirve, chao. Y esa es la autorización desde talento humano. No, es un grave error. Debe haber una causa objetiva. Es más, resulta que el trabajador en periodo de prueba, la Corte le ha establecido un requisito más al empleador para poder despedirlo. ¿Y cuál es ese requisito? Que haya una causa objetiva. Además de las justas causas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, tiene que decirle al trabajador cuál fue la causa objetiva de que no pueda continuar en la empresa, si no se establece que ese despido fue ineficaz. Profe, pero mire que eso pasa mucho y en empresas reconocidas. Sí. Y a veces los niveles de rotación son tan altas que es a menudo. Y lo digo porque tuve la oportunidad de apoyar procesos de periodo de prueba y hacía la gestión para la terminación de contratos con jurídica. Entonces, eso me generó la inquietud. Obviamente fue hace muchos años, pero pues el desconocimiento no exime, ¿cómo es? No exime la norma. Entonces, sí me genera curiosidad en caso de que en algún momento uno tenga personal o vaya a hacer esta parte, tenerlo como en cuenta, ¿no? Para evitar errores, porque por medio del derecho laboral, los vacíos que hay son innumerables. Y siempre un buen abogado va a ganar y nos va a afectar, ¿cierto? Así es. Entonces, esa es como mi... Sí, tienes toda la razón. Bueno, el contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido es aquel que no tiene una fecha de terminación, de la terminación del contrato. Entonces tiene una fecha de inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar. En ese contrato, pues se pueden establecer diferentes situaciones. Por ejemplo, si es a término indefinido, el periodo máximo para establecer como periodo de prueba será de 2 meses, no puede exceder de 2 meses, para que lo tengan muy claro. Asimismo, puede hacerse por escrito o puede ser de manera verbal. Digamos que mucha gente por la informalidad lo hace de manera verbal, pero eso no quiere decir que ese trabajador no tenga derecho, no tenga los mismos derechos que aquel que sí firmó un contrato, que eso es un error también. Piensan que porque no lo hicieron por escrito no tiene los mismos derechos el trabajador y eso es un grave error. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. El contrato a término fijo. Bueno, este contrato a término fijo es aquel que sabemos una fecha de inicio y una fecha de terminación. Que actualmente la legislación colombiana establece que esa fecha de terminación no puede ser superior a 3 años. Pero resulta que ahorita parece que en la reforma laboral va a haber una ampliación de este periodo de contratación y lo subirían a 4 años, según leí en la reforma pues que está en estudio aún. Entonces ahí no sería máximo de 3 años, sino sería máximo de 4 años. Este contrato a término fijo, sí o sí, tiene que estar por escrito. No se pongan a inventar que no, que tenía contrato a término fijo, pero era verbal. No, debe ser por escrito. Y este contrato a término fijo ocasiona mucha confusión a las empresas. Es más, hasta los mismos abogados. ¿Cómo así que si el contrato a término fijo, si ese contrato yo lo voy a renovar o se prorroga automáticamente, puede convertirse a término indefinido? No, el contrato a término fijo siempre será a término fijo. Otra cosa es que se pueda prorrogar de manera indefinida y hay que tener mucho cuidado con el tema de las prórrogas. Hay contrato a término fijo a 1 año
hay contrato a término fijo inferior a un año. Y esos contratos, cuando son inferiores a un año, pueden hacerse prórrogas automáticas, hasta 3 prórrogas automáticas. Entonces, está el primer contrato que usted hace término fijo. Luego se prorroga una vez, luego se prorroga 2 veces, luego se prorroga 3 veces. Después de la tercera vez que haya prórroga de ese contrato a término fijo inferior a un año, la norma es clara y dice que ese contrato ahora no será inferior a un año, ahora será por un, para que lo tengan muy clarito. Por ahí les voy a mandar también unos ejemplos para que lo tengan bien clarito y no haya confusiones para ustedes. Entonces, siempre que es, porque en el momento, ¿por qué hay confusión? Porque le dicen a uno, bueno, doctora, y por lo menos esta persona que tenía un contrato a 3 meses, y entonces, ¿cuándo a qué tiempo está? Si se prorrogó, ya lleva 5 años aquí en la empresa, ¿cómo hacemos, doctora? Hay que aprender a sacar los cálculos, porque si usted luego le va a dar el preaviso que por ley le exige la norma al empleador de avisarle 30 días antes a la terminación del contrato, si se lo dan una fecha errada, resulta que el contrato ya se le prorrogó. Y si esa persona se da cuenta o va donde un abogado, a la empresa le toca pagar todas las indemnizaciones que les dije anteriormente, porque resulta que al señor le quedaron debiendo salarios, le quedaron debiendo prestaciones. Entonces, por decir, si se le prorrogó a un año y erróneamente se lo dieron por terminado cuando ya se le había prorrogado el contrato a un año y se lo dieron terminado, entonces le quedan 11 meses porque le paguen salarios. Entonces, la indemnización sería la del artículo 65, que es un día de salario por cada día de mora. De esos 11 meses, ahí sí sería por los 11 meses que le faltan. Pero la indemnización del artículo 99 de la ley 50 del 90, que es lo del tema de las cesantías, ahí sí sería hasta que le realicen el pago. O sea, siempre se le va pues bastante dinero a una empresa. Entonces tienen que tener mucho cuidado con este contrato a término fijo, sobre todo en los que son inferiores a un año. Porque si se prorrogó, ya no hay nada que hacer. Pues sí hay que hacer, ¿no? Si el trabajador no cumple, si el trabajador, porque eso también es otro mito. Doctora, pero es que ¿qué hacemos? No, pues si el trabajador es malo, si el trabajador es grosero, si el trabajador realmente tiene unas conductas que no son adecuadas, pues también hay unas herramientas de las cuales más adelante les voy a hablar. Es el reglamento interno de trabajo, que son las normas internas, donde se establecen las normas internas. Se le puede iniciar un proceso disciplinario al trabajador, pero si es un trabajador que no tiene ningún proceso disciplinario, porque esa es otra cosa, ¿no? Las empresas a uno a veces me dan risa porque, no, doctora, mal trabajador, esto, que lo otro, eso me ponen quejas. Hágame el favor y me permite la carpeta. Nada, ni un llamado de atención. Nunca lo han llamado a descargos. Pero ¿qué me habla que un mal trabajador? Aquí tiene una hoja de vida impecable. Entonces, ¿por qué? Por muchas falencias, porque a veces ni tienen reglamento, o tienen el reglamento, pero tienen un reglamento que no está adecuado a las necesidades, que está desactualizado. Entonces, eso es letra muerta. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta, el contrato a término fijo, ya sabe que puede ser hasta por 3 años, pero en la reforma que va en curso, vamos a ver si la aprueban o no, puede ir hasta por 4 años. Actualmente está por 3 años, para que lo tengan en cuenta. Contrato de obra o labor. Bueno, este contrato de obra o labor, el trabajador tiene los mismos derechos que un trabajador que tenga un contrato a término indefinido. Es más, se parece mucho, porque tiene fecha de inicio, pero no tiene una fecha escrita como tal de terminación. Claro que sí es obligación del empleador establecer claramente como unos parámetros. Entonces, por decir, ese tipo de contrato de obra o labor se utiliza mucho para las constructoras. Entonces, contratamos a Pepito Pérez como ingeniero para que construya la Torre 1. Entonces, cuando ya termine la construcción de la Torre 1, pues el contrato se termina.
Ya tienen que dejar específico. Ese es uno de los requisitos del contrato de obra o labor, que tiene que tener como unas características o un estimado que el trabajador tenga como una fecha estimada, así no está escrita, de cuándo es que se terminaría su contrato laboral. A ese contrato de obra o labor se le paga todo: salarios, prestaciones sociales, vacaciones, primas. Se le tiene que dar igualito todo que a los anteriores contratos de los cuales les acabo de hablar. Dotación, todo, absolutamente todo. Tienen todos los derechos de cualquier otro trabajador. Este tipo de contrato, lo único es que tiene que tener claro esa situación, y este tipo de contrato tampoco se puede utilizar para todas las empresas. Entonces, generalmente se utiliza para trabajos de construcción, también para universidades, para colegios, por ejemplo, por el periodo académico. Entonces, por el periodo escolar, no se sabe que mientras termina el periodo escolar, entonces se utiliza ese tipo de contrato. También para cubrir licencias o incapacidades en algunas oportunidades, aunque este tipo de contratos, pues yo, si licencia, pues más o menos ya se sabe qué fecha, pues va a tener esa persona una licencia de maternidad, se sabe cuál es la fecha de inicio y la fecha de terminación. También, por ejemplo, para trabajadores que necesitan desempeñar un proyecto determinado, porque como les dije, mientras construyen la torre 1 o para que por favor coloquen el piso de todo un edificio, entonces por el tiempo que duren colocando el piso. Para este tipo de labores sí se utiliza este tipo de contratos para que lo tengan, pues claro, son trabajos que realmente son prácticamente transitorios, que no son permanentes en el tiempo. Es por un periodo detallado de fabricación, de construcción o de elaboración de una obra muy, muy específica. ¿Alguna pregunta? Bueno. Doctora, y nosotros podemos ver, yo sé que el caso que usted mencionó ahorita es el mismo grupo donde estamos, que hicieron esa pregunta, y como ese grupo, estoy en otro grupo, si uno ve en LinkedIn, ve en CompuTrabajo, ve en todas estas redes sociales que se ofrecen contrato obra-labor, me ha llamado poderosamente la atención estas últimas semanas varios anuncios de empleo que están ofreciendo contrato obra-labor para directores de talento humano, para directores comerciales, para gerentes. Entonces, lo que decía una de las compañeras, a veces no es tanto la negligencia de talento humano, a veces es cómo convencemos al gerente, cómo lo hacemos entrar en razón que lo que nos está pidiendo no se puede hacer porque vamos en contra de la norma. Pero como yo tuve un jefe que decía, yo soy el gerente, el dueño del letrero, aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo. Entonces, en ese tipo de situaciones que estamos, lo que estamos en talento humano lo vemos a diario. ¿Cómo hacemos para negociar con el gerente o como digo yo, con el dueño del letrero? Necesito una obra labor para un director comercial o para la contadora, para la directora financiera, para la directora administrativa. No, ese tipo de contrato no se utiliza para este tipo de cargos. De hecho, te voy a contar una anécdota de una empresa de suelas que yo asesoré hace unos años, y los dueños de la empresa, sobre todo el señor, era como que, ay, no, doctora, es que acá nosotros trabajamos por producción. Entonces iniciamos en enero, pero no sabemos si hasta el 31 de diciembre, doctora, no queremos amarrarnos, que no sé qué. Yo dije, pero no, ustedes tenían hasta turnos. Entonces, no, que obra o labor, aquí toda la vida hemos trabajado de obra o labor. Yo les dije, no, ese no es el adecuado.
ese no es el adecuado, es que luego como a los meses yo ya no los estaba asesorando, porque es que es muy difícil asesorar una empresa así, la verdad no me gusta porque pues no puede uno hacer su trabajo bien. Y es como hablar con la pared, mejor dicho, yo creo que usted se siente así, y resulta que les llegó el ministerio. Entonces, para eso te cuento, porque les llegó el ministerio y ahí sí corrieron y me llamaron, doctor, ayúdenos, por favor, el ministerio nos llegó, nos llamó la atención, que nos van a sancionar, porque ese no es el contrato adecuado para el objetivo y el objeto de la empresa como tal, y a todo el mundo lo tenían matriculado con contrato de obra o labor, ¿no? Desde la gerente hasta el último persona que cuidaba ahí la empresa, todos por obra o labor, figúrese. Y tocó hacerle el cambio de toda la contratación. En esa época, ahora también les hago la acotación, ¿no? Que el ministerio, estoy hablándole en el 2019, a mí me pareció como extraño porque el ministerio, pues digamos que generalmente el Ministerio del Trabajo, pues era como muy laxo, pero les voy a decir que ahorita no es nada laxo. Así que tengan mucho cuidado, porque el ministerio está llegándole a las empresas y está sancionándoles, está sellando las empresas. Mire lo que pasó ahorita en Andrés Carne de Res. Pues tengan muchísimo cuidado, porque antiguamente, y por eso de pronto las empresas como que no le dan mucha seriedad al tema del ministerio, no se preocupa. Ahorita les digo, por favor, preocúpense, asesórense. ¿Qué le debe decir usted al señor? Que realmente ese no es el contrato adecuado, porque el contrato de obra o labor se establece para labores tan transitorias, para un periodo detallado, por una fabricación, por una construcción, por una obra específica. Pero usted me está hablando de un director de talento humano, un jefe o un director de una oficina. Eso no es de manera temporal. Cuando usted está hablando de manera transitoria o para un oficio específico, sí, pero esos perfiles de cargo no se adecuan para este tipo de contrato. Entonces, luego la empresa puede meterse en inconvenientes y el señor gerente puede ser demandado después y responder por las indemnizaciones, porque esa es otra cosa, que resulta que muchas personas que manejan empresas, ay, no, eso no pasa nada, eso, bueno, sancionar, día que vayan a sancionar, pues yo ya no estoy en esta empresa, pensarán algunos. Si de pronto no están en esa empresa, pues puede ser verdad, pero la empresa puede luego demandarlo, una acción de repetición o por perjuicios, y bueno, si es de repetición es por una empresa estatal, pero por perjuicios ocasionados por un mal manejo, o sea, hay mucha tela por cortar, que de pronto no han conseguido el abogado, no se han preocupado, ay, no, eso ya no hay nada que hacer, pero sí hay mucho que hacer. Cuéntame, Luz. Profe, de pronto para tener en cuenta ahí en el tema de hora labor, ejemplo, muchas veces los consorcios manejan mucho estos tipos de contratos, ¿cierto? Pero muchas veces dicen, no, la hora se paró, se canceló, entonces no tenemos, no les pagamos. Entonces, de pronto tener presente que también hay un riesgo, ¿sí? Porque no recuerdo muy bien algo que dice en el contrato, o sea, se pare o no, siempre se le tiene que cancelar normal al trabajador hasta terminar la hora. Digamos, en estos casos habría, pensando en el músculo financiero de la empresa, ¿habría alguna manera de abordar este tema? Bueno, el tema de que cuando si a un trabajador lo contrata y la hora no arrancó por responsabilidad de la empresa, tiene que responderle el trabajador, porque es que es una responsabilidad de la empresa, no pueden trasladarle esa responsabilidad y la ley lo prohíbe. O sea, ay no, es que qué pena, es que nos demoramos. Por ahí la otra vez me hicieron una consulta, no sé si fue en ese grupo, yo les respondí que no podían hacerlo, porque el hecho de que al trabajador no haya podido iniciar la obra, él sí estuvo en disponibilidad, él sí estaba pues presto a cumplir su trabajo y la responsabilidad es única y exclusivamente de la empresa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado y ahí es cuando se presentan esos errores. Entonces, ay, sí, descuéntele los días. Por ahí escribió alguien, descuéntele los días, Dios mío.
Y de ahí, sí, descuéntale y las prestaciones sociales y todo. Y yo, ¿cómo van a hacer eso? Luego perfectamente, pero perfectamente llega una demanda, un proceso de eso a un abogado laboralista, yo reviso. Aquí le quitaron 3 días, aquí le quitaron 5 días, le quedaron debiendo salarios, le aplica completo el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que es un día de salario por cada día de mora hasta por 24 meses. Le aplica el artículo de la sanción del artículo 99 de la Ley 50 del 90 de las cesantías, porque ya fueron incompletas las cesantías, ¿cierto? Las que le consignaron no corresponden a todos los días realmente en que el trabajador estuvo contratado por la empresa. Entonces, por ahí empiezan los errores. Profe, y otra cosa, muchas veces se cometen errores también en las afiliaciones. Normalmente, pues hay que afiliar al empleado, independiente del tipo de contrato, 1 o 2 días. Como les digo, estoy muy desactualizada en el mundo real, pero creo que muchas cosas no varían. Pero eso siempre se hace antes de, ¿cierto? Y el primer día, prácticamente muchas empresas no los hacen ir por evitar ciertas situaciones por la cobertura. Digamos, Buena pregunta, Luz. y entonces muchas veces algunas empresas, por lo que usted dice, la rapidez, la generación de proyectos, todo lo hacen pues por obviamente todos necesitamos ingresos, ganancias, sí, en fin, de acuerdo al círculo que nos movamos, no accionemos, necesito trabajar ya, que empiece ya, no afilian, después, un mes después, organicen afiliaciones, solicitando asesores con novedades, que por favor que quedó mal el ingreso no era ese, que ahora el este, bueno, en fin. Eso todo queda sistematizado y en caso de alguna situación, ahí se ven más afectados que nunca. Entonces, mi pregunta es en estos casos, cuando, ejemplo, una consultoría presta estos servicios, ¿cómo sería el proceso en caso de una demanda? ¿Sí? Ejemplo, yo presto el servicio a un consorcio, digámoslo así. Entonces, yo estoy simplemente aliviándole el dolor, solucionándole, pero presto mi nombre y presto todo. Entonces, ahí cómo se podrían ver las situaciones de pronto en contra para uno como consultoría, ¿cierto? Porque no sé cómo se podría abordar desde la manera legal en caso de demandas y pues hagan toda la investigación. No, realmente ahí responde la empresa porque, o sea, ahí la responsabilidad no es del asesor consultor, fue una omisión de la empresa y responsabilidades legales grandísimas. Nada más, es que mire, de la empresa esta que les conté de Suelas, en pandemia, casualmente siempre les dije, después del inconveniente este de los contratos, les dije, por favor, todas las personas que metan en la empresa tienen que estar afiliadas desde el día 1 y el día 1 no los obliguen a ir a trabajar. Los afilian, los mandan para la casa, porque la afiliación se demora 24 horas. Si se presenta un accidente laboral, un accidente de la persona, no le van a dar cubrimiento. Resulta que no sé por qué contrataron a un señor, no hicieron caso, el señor venía como con síntomas enfermo y el señor se murió. ¿Y qué le toca a la empresa? Pues responder. No hay nada que hacer. Ahora, en el caso de, por ejemplo, una persona que, por decir, a usted la contrataron como consultora, la persona empezó realmente en la empresa a trabajar desde el 1 de enero del 2024, pero a usted le entregaron un paquete donde esa persona le van a hacer afiliaciones en febrero o en marzo, pues esa persona el día de mañana puede demandar la empresa. Y esas son las demandas las reclamaciones que son imprescriptibles. Por ejemplo, el tema del aporte a pensión, eso es imprescriptible. Siempre y cuando exista la empresa, el trabajador puede demandar en cualquier momento, para que lo sepan. O sea, no, que después de 20 años, hoy leía por ahí en ese grupo que de 20 años, no, para nada, no hay tiempo. O sea, no existe un límite en el tiempo porque el derecho a recibir una pensión es imprescriptible. Dime, Luz. Profe, creo que alguien alzó la mano antes de mí, ¿sí?
¿Alguien? Sí, fue una pregunta que hicieron en el chat. Ah, ok. ¿Me la pueden transmitir, por favor? Dice, el día 1 en ARL, pero en temas de EPS aplica igual. Y si es cierto que se tiene plazo hasta el final del mes al momento de realizar los pagos a la seguridad social. Bueno, esos son para los trabajadores dependientes, ¿no? Entonces, generalmente las empresas deben manejarlo así. Contratan a la persona, les hacen firmar el contrato, los afilian hoy, pero empiezan a trabajar mañana, no el primer día. En todo, en ARL, en EPS, en fondo de pensiones, en las tres coberturas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, les hablaba de las consecuencias legales. Pues consecuencias legales es que la persona puede demandar en cualquier momento de su vida, siempre y cuando exista la empresa, esos aportes a la seguridad social que no le hizo la empresa. Con respecto a las personas, porque es muy diferente que al trabajador lo hayan afiliado y no le hayan hecho los aportes, a que al trabajador nunca lo afiliaron y pues por consiguiente no le hicieron los aportes. Si la empresa por X o por Y le hizo la afiliación al trabajador, pero de pronto tuvo un lapsus, un error de alguna de las personas encargadas de hacer los aportes a la seguridad social que no lo hizo, pues ¿qué le va a cobrar? ¿Qué le van a cobrar a esa empresa? Le van a cobrar los aportes que no hizo en el momento debido más los intereses moratorios de ley. Pero si la empresa en ningún momento afilió a ese trabajador, ahí es cuando tiene, mejor dicho, gran riesgo de pagar muchísimo dinero, generalmente son millones, por el tema del cálculo actuarial y multas y demás, eso le aplica, mejor dicho. Por eso yo siempre les digo, es mejor que afilien, hagan el esfuerzo, si por X o por Y no, pues no tuvieron el dinero, pues luego le van a cobrar son los intereses de mora, pero lo grave es que nunca afilien al trabajador, eso sí es, o sea, esa parte sí es bastante delicada para que lo tengan ustedes en cuenta como gestión humana. Eso sí hágalo desde el día 1. Y el día 1 recuerden que es un día para que administrativamente quede afiliado al trabajador, no para que esté trabajando dentro de la empresa. Bueno, voy a hablarles del contrato temporal, ocasional o accidental. El Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel que no puede exceder 30 días y cuyas labores son distintas a las actividades normales del empleador. Esta norma de contratación se puede hacer por escrito, esta forma de contratación la pueden hacer por escrito o verbalmente también, pero yo recomiendo que la hagan por escrito, porque luego el trabajador puede decir, no, era término indefinido. Entonces, yo siempre prefiero que hagan las cosas por escrito para que queden las cláusulas bien establecidas y no haya ningún riesgo ni inconvenientes a futuro. Este tipo de contratos temporales, ocasionales o accidentales se utiliza, por ejemplo, en algunas empresas, que vamos a mandar a hacer un lavado especial en la empresa, van a hacer una limpieza especial, una asepsia, algo como muy específico, como muy coyuntural y que solo va a demorar un máximo de 30 días. No puede exceder los 30 días porque ahí ya no sería un contrato temporal, ocasional o accidental, para que lo tengan en cuenta. Contrato de aprendizaje. Bueno, este contrato de aprendizaje, pues yo pienso que ustedes como empresa lo manejan en el día a día, que es aquel mediante el cual se contrata a una persona que esté en una formación teórico-práctica de una entidad autorizada, generalmente pues es el SENA, ¿no? Aunque ya hay otro tipo de empresas, a cambio de que esa empresa patrocinadora le otorgue unos beneficios económicos para realizar esa ocupación, esas prácticas y que pueda realizarlo en la empresa y reciba un pequeño apoyo de sostenimiento. Eso está consagrado en la ley 30, en el artículo 30 de la ley 789 de 2002.
El tiempo determinado para este contrato de aprendizaje no puede ser superior a 2 años y generalmente recibe un apoyo de sostenimiento mensual que equivale más o menos al 50% de un salario mínimo mensual, y durante la fase de práctica equivale más o menos al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. El apoyo de sostenimiento mensual que percibe una persona que esté como un aprendiz del SENA o de una empresa que esté capacitando a este trabajador en la fase electiva equivale a un 50% del salario mínimo. Durante la fase práctica tienen que tener en cuenta que no puede ser inferior al 75% de un salario mínimo. ¿Cuál es la finalidad de este contrato de aprendiz? Pues facilitar como la formación del aprendiz, también de pronto a veces en las empresas les dan las oportunidades a este personal de apoyo, que bueno, la empresa se va a ahorrar un dinero ahí y además de eso, pues le otorgan una experiencia laboral, porque ya se le vale como una experiencia laboral a este aprendiz que haya realizado las prácticas en una empresa. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. El contrato de prestación de servicios. Bueno, el contrato de prestación de servicios es aquel en el que el contratista obliga a prestar un servicio personal a un contratante a cambio de una remuneración y está regulada por la legislación civil y comercial. Eso lo tienen que tener bien claro porque el contrato de prestación de servicios no tiene nada que ver con la legislación laboral. Precisamente por eso es que no se le reconocen pagos como a un trabajador que tuviese un contrato laboral. Es un contrato que debe estudiarse mucho para ver si el perfil se adecua a las necesidades de la empresa, porque realiza como un objeto muy específico, por ejemplo, puede ser una asesoría o una labor determinada para hacer una reparación o un mantenimiento, o por ejemplo, un contrato civil de prestación de servicio puede ser un contrato de que un vehículo transporte un material de una bodega a otra por un tiempo, por una semana, por un mes, es que necesitamos trasladar o porque lo vamos a trasladar para otro lugar, para otra sede de la empresa, entonces necesitamos por un tiempo que nos hagan el transporte de toda la infraestructura de la empresa. Entonces ese sería un contrato de prestación de servicios comercial. O, por ejemplo, bueno, y ese contrato de prestación de servicios comercial obviamente está regulado por el Código de Comercio. O bien, si la empresa necesita de pronto es un contador o un abogado para una asesoría muy puntual, entonces sería un contrato de prestación de servicios para realizar esa labor específica. Sin embargo, ese contrato de prestación de servicios sí debe establecerse por escrito y debe tener una fecha de inicio, debe tener una fecha de finalización, pero puede realizarse otros CIR o también renovaciones de nuevos contratos en el tiempo que no van a poner en riesgo la empresa de que vaya a convertirse en un contrato laboral, siempre y cuando se respete la independencia. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las características de un contrato de prestación de servicios? Pues es que la persona no está sometida a una completa subordinación. Entonces tiene libertad, tiene independencia en el tiempo, no tiene que cumplir horario, no hay unas normatividades internas que deban aplicársele a ese contratista, aunque me he encontrado con empresas que le hacen procesos disciplinarios a colaboradores con contratos de prestación de servicios, y ahí sí digo yo, no, pues con eso perfectamente la persona ya puede mandar a la empresa, porque si usted somete a un colaborador a un proceso disciplinario, pues ya es trabajador de la empresa, ya ahí no hay ningún contrato de prestación de servicios. Entonces es muy importante que respeten, si van a hacer un contrato de prestación de servicios, primero pues que sea la realidad de ese trabajador, que no sea un contrato de prestación de servicios para disfrazar o para ocultar una relación laboral. Entonces, segundo, tienen que mirar si realmente ese colaborador va a tener una autonomía, una independencia desde el punto de vista técnico y científico. Porque es que, por ejemplo,
por decir algo, si van a contratar, por decir, a un abogado para que haga determinado oficio en la empresa, pero en la empresa ya tienen establecidos unos parámetros y el abogado no va a tener una independencia ni técnica ni científica para realizar su trabajo, sino el gerente dijo que era así, punto. No, pues ahí ya no es contrato laboral. Ahí es, perdón, ahí ya no es contrato de prestación de servicio, ahí ya es un contrato laboral. Entonces, no traten de ocultar con contratos por escrito verdaderas relaciones laborales, porque bueno, ya les expliqué las connotaciones legales a las que se expondría la empresa. La Corte Constitucional ha dicho claramente que para que haya un contrato de prestación de servicios debe haber plena autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, porque ese es el elemento esencial para determinar, ese es el límite que no debe pasar la empresa. Si la empresa no le da la autonomía y la independencia, pues ya es un contrato laboral. Si usted pasa esa línea, lo que quiere decir es que ya es un contrato laboral. El contratista, el contrato de prestación de servicios, ese profesional debe tener un amplio margen de discrecionalidad, de libertad para ejecutar ese contrato. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta, el tema de la libertad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico. No, que es que aquí en la empresa se hace así porque es así. Sí, pero es que eso va en contravía de las normas legales. Yo no puedo hacer esto, eso está mal hecho. Una vez me encontré en una empresa del Estado, me viene a la memoria que me contrataron en una empresa del Estado para hacer una defensa técnica de un proceso que ya había llevado otro abogado. Y me pongo a revisarlo y resulta que en la empresa habían hecho una transacción con unas personas que ya habían ganado una demanda ordinaria laboral y habían hecho una transacción para evitar el ejecutivo y que los embargaran. Y resulta que me pongo a revisar la transacción y la transacción adolecía de requisitos legales porque las empresas estatales tienen unos requisitos de más que las empresas privadas. Y entonces me pongo a averiguar, pero ¿por qué no? Es que la empresa le dijeron que así era que se hacían las transacciones, o sea, no le dieron al contratista el margen y la libertad y la autonomía para decir, no, es que aquí el contrato de transacción de las empresas estatales no se hace así, está mal hecho, no, que es que así lo hemos hecho toda la vida, no, pero está mal hecho, está mal hecho. Entonces ahí es cuando pasan la línea que aunque es muy delgada, ya que se configuraría un contrato laboral. Si ese señor o ese abogado hubiese querido demandar también, no había podido hacer porque la persona que cumplía horario no le daban libertad para criterio técnico, criterio para determinar jurídicamente si era viable o no era viable una acción legal o cómo podía hacer esa transacción, pues simplemente era una persona ahí de planta que cumplía las órdenes a cabalidad. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Alguna pregunta? Bueno, sobre el tema de los contratos de prestación de servicios, entonces creo que les quedó ya claro. Quisiera cerrar el día de hoy con algún bloque de preguntas para poder iniciar, como ya quedan solamente 7 minutos, las modalidades de ejecución de los contratos laborales de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, que está ahorita pues de moda, entre comillas, porque muchas empresas pues todavía tienen muchos temores y quisiera enseñarles estas modalidades que tienen muchos beneficios y ventajas para las empresas y también para los trabajadores. Dentro de las ventajas y de los trabajadores también reducción económica en muchos aspectos, pero son modalidades que empezaron en el año 2008, el teletrabajo a través de la ley 1221 del 2008, el decreto 884 del 2012, el decreto 1227 del 2002,
22, que hablaba sobre la flexibilidad. O sea, este teletrabajo venía desde el 2008, pero les voy a ser sincera, en pocas empresas se le estaba dando aplicación. Realmente esto empezó como a dársele aplicación, fue por el tema de pandemia. Y el tema de pandemia forzó a Colombia y a la humanidad a traer nuevas formas o modalidades de ejecución de los contratos. Ahora, quiero que les quede muy claro que estas modalidades de contratos son contratos laborales, no son clases de contratos, porque las clases de contratos fueron las clases que les di anteriormente, que son 5. Contrato a término fijo, contrato a término indefinido, el temporal ocasional, el de aprendizaje, el de obra o labor. Esas son las clases de contrato. Lo de teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto son modalidades de ejecución de los contratos laborales. Entonces, ¿cómo se ejecutan? ¿Cómo se pueden ejecutar esos contratos laborales? Entonces, esas formas de ejecución de contratos laborales realmente en aplicación son nuevas, pero por ejemplo el teletrabajo ya estaba establecido en la ley 1221 del 2008. Pero yo creo que ustedes que asesoran empresas, en pocas de ellas habían visto, o de pronto en ninguna, habían visto algún contratista con esta modalidad de ejecución de contrato. O sí han visto antes de pandemia este tipo de modalidades de ejecución de contratos. No, realmente Cuéntame, Juan. Jane. no. Realmente no. Digamos que donde me encuentro tenemos una modalidad de teletrabajo autónomo por la naturaleza de la empresa, porque es una empresa por proyecto que trabaja con capital extranjero, entonces, digamos, nos vimos obligados sí o sí, porque solamente iba a la oficina una señora que nos ayuda en cafetería y otra persona más. El resto todo el mundo trabajaba desde casa o estaba siempre fuera de Bogotá o muchas cosas. Entonces, nos vimos obligados a tener que adoptar uno por reducir costos para oficina, por la oficina que estábamos pagando demasiado costoso. Nos damos una oficina un poco más pequeña y si la tenemos como un coworking. La persona que quiere ir a trabajar, pues simplemente se agenda en el calendar y va a trabajar desde la oficina. Pero el 95% estamos desde casa. Lo único que no podemos estar es fuera de Bogotá, porque, digamos, una de las condiciones del contrato, nuestra base es Bogotá, los que están en Tumaco están en Tumaco, los que están en Florencia están en Florencia, pero a nosotros nos facilita mucho pues la vida, sobre todo en Bogotá, que los trancones son un caos total. Entonces, esto lo estamos adoptando desde hace 1 año y medio. O sea, después de pandemia fue que empezaron a adoptar ese tipo de modalidades de ejecución de contrato. Exactamente, sí. Digamos que en pandemia se trabajó desde casa, pero no estaba legalmente oficializada. No teníamos una figura, teníamos solo una autor laboral. Pues, ¿Hubo una variación para elaboración de un nuevo contrato o siguieron con los contratos viejos que tenían? no hubo una variación dentro de la consultora que se contrató, la abogada laboral. La recomendación que nos hizo, hay que hacer la variación a los contratos, eso incluyó las cláusulas de todo lo que es nosotros incluimos una especie de una bonificación para todo lo que es el tema de internet, mobiliario, luz, agua. No es una bonificación, digamos, que es tan exagerada, pero digamos, compensa. Auxilios de conectividad. Exactamente, sí, un auxilio conectividad. Porque es muy diferente, las 3 modalidades son muy diferentes. 3 modalidades de ejecución de contratos laborales: teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto. Y el que tú ejecutas remoto. Nosotros tenemos, bueno, entre las connotaciones que tiene es teletrabajo autónomo, tenemos la autonomía, digamos que si queremos ir a trabajar, lo podemos hacer desde la oficina.
pero no estamos condicionados simple y llanamente cuando tenemos auditorías o cuando tenemos las reuniones gerenciales que son a final de mes. Es la única obligatoriedad de asistir a la oficina. Del resto, digamos, si yo estoy como aburrido en casa, no quiero estar en el apartamento, quedarme solo, agendo en el calendario mi puesto de trabajo y me voy a la oficina a trabajar. Pero Pues, siempre es... el trabajo sería ahí. sí, exactamente. Esa sería la modalidad. Bueno, muchísimas gracias por el día de hoy. Termina nuestra sesión. Nos vemos dentro de una semana, con el favor de Dios. Iniciaremos analizando cada una de estas modalidades y les voy a compartir ejemplos sobre las modalidades de los contratos a término fijo, cómo se dan estas prórrogas. Ejemplos muy puntuales para que aprendan ustedes a hacer los cálculos en cada una de las empresas que ustedes asesoran y no vayan a tener ningún inconveniente. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Gracias. Muchas a ustedes. gracias. Gracias, Hasta Doc. luego. Feliz noche. Compañeros. Chaito. Bueno, chao. Muchas gracias.